Llegamos hoy a la última sesión de este curso que hemos dedicado a celebrar la figura de Henry Newman, con motivo de su canonización en octubre del curso pasado. Esta tarde, cuando estaba pues pensando que llegamos a la clausura del curso, pues viendo un poco los acontecimientos que estamos viviendo, que todos somos conscientes de que se pueden prolongar más de lo que desearíamos, y viendo también cómo se habla de un cambio de paradigma cultural muy centrado ahora en un nuevo paradigma digital, pues releer a Newman y tener un poco pues esa luz que nos ha ido dando a lo largo de todo el curso. La semana pasada y en ponencias anteriores se nos recordaba cómo uno de los grandes temas que preocupó a Newman fue el combatir los efectos perniciosos de una cierta interpretación del liberalismo en el ámbito de la fe. Y vemos que la clarividencia con la que él analizaba pues esos efectos pues es la clarividencia de un hombre profético, porque esa situación no solo no ha mejorado, sino que parece que en las circunstancias en las que vivimos ahora, pues ese desafío es hoy cada vez más presente entre nosotros. Por eso agradecemos mucho el que esta tarde nos acompañe para poner el broche al curso, que después será publicadas todas sus ponencias, a nuestro querido Ignacio Sánchez Cámara, que es pues uno de los mejores filósofos y pensadores coherentes con sus convicciones que tenemos en el panorama intelectual español. Él es madrileño y su alma mater fue la Complutense, ahí se doctoró en filosofía y comenzó su carrera como profesor. Después, durante muchos años, estuvo vinculado como catedrático de Filosofía del Derecho y vicedecano a la Universidad de La Coruña. Posteriormente, pues, ha tenido cargos de responsabilidad. Estuvo unos años en Roma, vinculado al Ministerio de Educación con temas de cultura para Italia, Grecia y Albania. Después se trasladó a Valencia, donde fue rector de la Universidad Católica de Valencia, y actualmente es catedrático de filosofía en la Universidad Rey Juan Carlos. Desde hace muchos años él participa habitualmente como colaborador y columnista en el ABC, La Razón, La Gaceta de los Negocios, y en programas de radio tan conocidos como La Linterna o La Mañana. Ha recibido pues, premios como el Luca de Tena de Periodismo en el año 98, el Premio Bravo de Prensa de la Conferencia Episcopal Española. En el año 2016 fue nombrado académico de la Academia Nacional Argentina de Ciencias Morales y Políticas. Es también colaborador habitual de la Revista de Occidente, de Cuenta y Razón, de Nueva Revista y otras muchas publicaciones. Yo quisiera, no he dicho lo que todos sabemos, es pues una persona gran conocedor y muy vinculado a la figura de Ortega y Gasset, aunque yo creo que él, en este caso el discípulo, tiene una sensibilidad en algunos temas que su maestro no tuvo. De ahí pues la obra que nos ofrece, su obra preciosa sobre la teoría de la minoría selecta en el pensamiento de Ortega. Otra obra, por citar lecturas muy recomendables en los tiempos de hoy,
la apoteosis de lo neutro, sobre el fenómeno de la corrección política que nos tiene tan enmudecidos, o de la rebelión a la degradación de las masas. Es un europeísta convencido que ha pensado muy a fondo pues, los desafíos y las posibilidades que todavía hoy tiene Europa. Por eso pues, es uno de los intelectuales que colabora en esa plataforma tan interesante con una vocación europeísta como es One of Us, cuyo presidente es Jaime Mayor Oreja, y que está pues dando voz a un compromiso que es muy necesario en estos momentos que estamos viviendo. Newman es siempre una figura apasionante, y ahora, bueno, pues vamos a darle la palabra, y la conferencia quedará también grabada y disponible en la web de la Fundación Universitaria Española. Pues Ignacio, muchas gracias por estar esta tarde aquí. Tienes la palabra. Te voy a poner el sonido. Ya está. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Teresa, por tu invitación y por tus muy amables palabras, que yo creo que nacen más de la amistad y del afecto que quizá de la objetividad, pero bueno, lo digo. En cualquier caso, me siento también un poco abrumado porque clausurar, en cierto modo, este curso sobre Newman, porque yo realmente no soy especialista en Newman. Lo que pasa es que he aceptado la invitación, primero porque siempre que me invita Teresa acepto, salvo fuerza mayor, y en segundo lugar porque también me ha permitido profundizar algo en el pensamiento de una figura tan relevante en el pensamiento cristiano y católico en particular, ¿no? Por lo tanto, bueno, voy a intentar comentarles los aspectos más vinculados con la filosofía. El título es Filosofía y Espiritualidad, pero me voy a centrar más en los aspectos filosóficos. Claro, eso encierra también una cierta dificultad en el sentido de que él no es propiamente un filósofo, aunque hay una carga filosófica en su obra, que es la que voy a intentar hacer explícita aquí, ¿no? Pero el hecho de que no sea un filósofo puede dificultar algo el contenido de mi intervención, pero bueno, espero que les sea de cierto interés. A efectos un poco de claridad, y aunque es algo excesivamente didáctico, voy a decir previamente cuál va a ser el esquema de mi intervención. Voy a hablar, en primer lugar, brevísimamente de la filosofía, porque él propiamente no tiene digamos, una concepción explícita de la filosofía, una caracterización. En segundo lugar, de la realidad, y especialmente el problema de la realidad material y de un mundo, y la existencia de un mundo invisible. En tercer lugar, el conocimiento. En cuarto lugar, relacionado íntimamente con este tercer punto, la relación entre fe y razón. En quinto lugar, la existencia de Dios, qué tipo de pruebas o argumentos utiliza en Newman en la medida en que lo hace. En sexto lugar, la universidad, aunque seré muy breve en ese aspecto, ¿no? Algunas ideas sobre la universidad de Newman y de la existencia de minorías, que tampoco es que desarrolle mucho esa idea, pero sí la apunta. A continuación hablaré del liberalismo, como ha apuntado Teresa Cid, que es un poco uno de sus caballos de batalla, uno de los objetivos de su crítica, muchas veces muy dura. También habrá que explicar qué entiende por liberalismo, porque quizá tampoco sea la idea que a lo mejor muchos pueden tener. A continuación, la ética y una conclusión sobre el personalismo y la teología personalista de Newman. No sé si es demasiado ambicioso el proyecto, pero verán que la cosa se queda reducida a bastante menos de lo que puede parecer. No voy a hablar de aspectos biográficos, otros lo han hecho y además no es el objetivo. Sabemos que es un converso del anglicanismo al catolicismo y que el carácter de sus escritos es eminentemente religioso, es un pensador religioso.
lo cual no es incompatible con el que haya una filosofía o reflexiones filosóficas en su obra. Me voy a centrar fundamentalmente en la apología, en la medida en que es una descripción de su evolución intelectual, y también en algunos sermones y escritos de otro tipo, ¿no? Pero es posible que haya alguna laguna, y pido disculpas por ello. Claro, la filosofía en Newman, lo que le lleva a ella, sobre todo, la que él, en cierto modo, prefiere, a la que se adhirió, es la filosofía antigua, y especialmente los padres de la Iglesia, los primeros padres de la Iglesia, y concretamente dos de ellos, Clemente y Orígenes. Pero es curioso porque él declara que de estos dos grandes autores lo que le interesa es estrictamente la filosofía y no tanto la doctrina teológica. O sea que él busca la filosofía en los padres de la Iglesia, y eso es significativo e interesante. También hace alguna referencia a las limitaciones que toda filosofía verdaderamente profunda tiene en sus primeros estadios, en sus primeras fases, ¿no? Como le ocurre a todas las realidades que están emergiendo, ¿no? También es significativo que en un momento de la apología, más bien no al principio, pero vamos, digamos que en el primer tercio, diga, reflexionando sobre la situación de la Inglaterra de su tiempo, que los corazones y los intelectos de la nación necesitaban una filosofía más profunda. Es decir, que no se olvida de la filosofía y del valor que ella tiene en los momentos en que vivía Inglaterra, y podríamos decir que otros países de Europa. Pero también critica la tendencia de Coleridge y de otros autores a concebir la Iglesia y los sacramentos más como símbolos de una filosofía que como verdades de fe. Es decir, que establece, digamos, una adhesión o un interés por la filosofía, pero siempre manteniendo una cierta distancia entre filosofía y religión, o entre razón y fe. Y a propósito de la transustanciación y de las dificultades para formular, digamos, filosóficamente esta verdad de fe, en el fondo acaba diciendo, pero ¿qué sé yo de la sustancia y de la materia? Que pues lo mismo que los más grandes filósofos, o sea, nada. Vemos que ahí también hay un cierto desdén hacia la filosofía o hacia la sabiduría filosófica. Esto vamos a ver que es en cierto una constante, ¿no? Hay un interés por la filosofía, incluso una defensa de ella, una afición hacia ella, pero también alguna cautela o alguna reserva en la medida en que pueda entrar en conflicto con la fe, pero esto lo veremos en algún punto más adelante. Sobre la realidad, en general, quizá el aspecto más llamativo sea su posición acerca de los fenómenos materiales, hacia la materia. Obviamente no puede ser materialista, no puede serlo ningún cristiano, ¿no? Pero además es que desconfía de la realidad de los fenómenos materiales. Y por el contrario, considera que hay dos realidades que son palabras suyas, absoluta y luminosamente autoevidentes. Dice, yo y mi creador. Y escribe, es decir, en aislarme de las cosas que me rodeaban, en confirmar mi desconfianza hacia la realidad de los fenómenos materiales y en hacerme descansar en el pensamiento de dos y solo dos seres absoluta y luminosamente autoevidentes, yo y mi creador. Que la verdadera realidad es el alma y Dios, en definitiva, en esto sigue a San Agustín, pero apunta además a la irrealidad de los fenómenos materiales. No es que sea una realidad deficiente o que haya otra junto a ella, ¿no? Sino que en alguna medida lo material es irreal y por el contrario existen cosas invisibles. Él mismo menciona a Berkeley a este respecto, pero a la vez declara que no lo ha estudiado, a fondo, es decir, que no ha tomado de Berkeley la idea de que solo haya realidad espiritual, más bien es una idea teológica y religiosa. Ahora, ¿dónde se encuentra quizá la clave de esa posición acerca de los fenómenos materiales? Pues en lo que podríamos llamar, y él mismo califica así, el sistema sacramental. Es decir, la idea de que los fenómenos materiales son signo, tipos o instrumentos de cosas irreales e invisibles, que son las verdaderamente reales. Y así, por ejemplo, llega a negar la existencia objetiva del espacio. Es una idea subjetiva en nuestras mentes.
lo que también nos puede hacer pensar en alguna medida en Kant. Por lo que se refiere al conocimiento, podemos llamar la teoría del conocimiento, quizá la tesis más llamativa o más novedosa, si se quiere, es que por otra parte él mismo declara que la ha tomado de Butler, que es la idea de la probabilidad como guía de la vida, de la probabilidad como fundamento de la creencia en Dios. Es decir, que otorga un gran valor de conocimiento a la probabilidad. Claro, esto puede parecer algo precario, ¿no? Porque si es solo probable, ¿qué certeza podemos tener? Evidentemente es que hay algo más que la probabilidad, pero digamos que la probabilidad es el punto de partida de la creencia religiosa y filosófica también. Escribe en la Apología: yo creía en Dios fundamentándome en la probabilidad de que exista, ¿no? Creía en el cristianismo fundándome en la probabilidad, y creía en el catolicismo fundado en la probabilidad. Y creía también que estos tres motivos de probabilidad, siendo distintos cada uno por su objeto, eran en conjunto uno y la misma prueba, probabilidades acumulativas, trascendentes, pero solo probabilidades. Eso quiere decir que no son certezas absolutas, son probabilidades. Por consiguiente, continúa, nuestro Creador, que ha querido que en matemáticas lleguemos a la certeza mediante un proceso de estricta demostración, quiere que en religión, en cambio, alcancemos la certeza a base de acumulación de probabilidades. Claro, y es donde entra también la fe, como diré enseguida. Él ha querido que obremos así y coopera con nosotros, nos capacita para hacer lo que Él quiere que hagamos, y si nosotros cooperamos con Él, Él nos lleva a un estado de certeza más alto que toda la fuerza lógica de nuestras conclusiones. Porque en definitiva es la probabilidad la que abre el acceso al conocimiento de Dios, a su existencia, que es probable en principio, pero luego es la fe y el amor los que confirman esa probabilidad. En definitiva, son la fe y el amor los que dan fuerza a lo que era mera probabilidad, a lo que la probabilidad no tiene por sí misma. En definitiva, es la fe y el amor los que proporcionan la certeza de las verdades religiosas. Y otro aspecto también que a mí me ha llamado la atención de su pensamiento sobre el conocimiento es la distinción que establece entre la dificultad de aceptar o llegar a conocer algo y la duda. Dice que son cosas heterogéneas, que a veces se confunden. Que algo sea difícil no significa que haya que dudar de ello. Dice, tal como yo lo veo, 10.000 dificultades no hacen una sola duda. Dificultad y duda son cosas heterogéneas. ¿De qué sentido tiene esto? Bueno, yo creo que es bastante claro, pero en cualquier caso, lo que viene a decirnos es que la dificultad del acceso a una verdad no es la misma cosa que la duda acerca de esa verdad. Puede ser difícil llegar a ella. Pensemos, por ejemplo, en la dificultad de llegar a la verdad de un teorema matemático complejo o resolver un problema matemático. Pero eso no significa que haya duda. Es difícil, pero la duda es otra cosa, ¿no? Puede ser difícil el acceso a ciertas verdades, pero eso no significa que quepa dudar de ellas. Duda y dificultad son cosas distintas. Y quizá el punto central de mi intervención es el que paso ahora a analizar, que es el de las relaciones entre fe y razón y entre ciencia y religión. Aquí podemos encontrarnos en algunos casos con lo que pudiera parecer no incoherencia, pero sí posiciones un tanto diferentes en distintos momentos de su obra. En ocasiones parece un racionalista cuando habla de la coherencia racional y lógica de la fe, por ejemplo, y en otras ocasiones cuando presenta una crítica a la racionalidad desde la perspectiva de la fe, parece un fideísta. Bueno, al final de la intervención yo intentaré apuntar un poco cuál puede ser la solución a este dilema. Ciertamente se pueden encontrar las dos cosas, ¿no?
Su primer sermón universitario anglicano versa precisamente sobre la razón y la fe, que es un tema que trata con bastante frecuencia. Así invoca a San Ambrosio, diciendo, como San Ambrosio dijo, Dios no ha querido salvar a su pueblo a base de dialéctica. Digamos, esta invocación a San Ambrosio parece situarle en una posición poco racionalista o poco intelectualista. No nos salvamos por la inteligencia o por la dialéctica, sino de otra manera. Pero también hay momentos en la apología en los que dice, yo quiero guiarme por la razón, no por el sentimiento. De que vemos que ahí oscila un poco, y es natural. Yo intentaré ver en qué medida pienso que es natural que haya esa especie de no de duda, pero sí de oscilamiento, si se quiere. Ahora, quizá lo que sí subraya con bastante rotundidad en algunos textos es el escepticismo de la razón en su búsqueda religiosa de Dios, que en última instancia, aunque la valoración de la razón sea positiva, y en ocasiones muy positiva, es insuficiente. Y la razón conduce más al escepticismo que a la creencia. De ahí que algunos hayan considerado que es un fideísta, porque niega que la razón pueda suministrar fundamento a la creencia religiosa, pero también ha hablado de la coherencia lógica de la fe. Las dos cosas están, ¿no? Escribe, más bien me estoy preguntando, ¿quién va a ser el que se enfrente cara a cara para frenar y contrarrestar la fuerza tremenda, corrosiva y demoledora del escepticismo de la razón en la búsqueda religiosa de Dios? Hay textos en los que son muy duros en contra de la razón, en el sentido de que la razón más bien es negativa para la fundamentación de las verdades de fe. Sin embargo, también nos dice que la razón descubre a Dios y a la inmortalidad y el premio eterno, pero su conclusión parece ser que en materia religiosa la razón tiende más a la increencia y al ateísmo. Y en ese contexto se refiere también a la doctrina de la infalibilidad de la Iglesia, que defiende, obviamente, y no solo en la etapa católica, sino incluso antes también, pero sobre todo en la etapa católica. Y defiende la infalibilidad como prueba, y esto puede ser llamativo desde el punto de vista filosófico, ¿no?, de la misericordia del Creador que quiso para preservar la religión en el mundo, para refrenar una libertad del pensamiento, luego hablaremos del liberalismo, que si en sí misma es uno de los más grandes dones naturales que tenemos, también es capaz de desafueros suicidas de los que hay que rescatarla. Quizá aquí esté la clave de esto que puede parecer una ambigüedad, ¿no?, en cierto modo, ¿no? La razón es algo bueno, algo querido por Dios, pero puede utilizarse mal. Por eso cuando habla del mal uso de la razón parece que es antiintelectualista, y cuando defiende la racionalidad y defiende la razón como algo querido por Dios parece un intelectualista. Al final posiblemente no sea ni una cosa ni la otra, digamos desde el punto de vista así más radical. Pero en cualquier caso sí subraya la base racional de las creencias religiosas. Es más, llega a escribir, me parecía una cobardía, en la apología también, ¿no?, me parecía una cobardía intelectual no encontrar en la razón una base para mis creencias, y una cobardía moral no declarar públicamente esa base. No habré sentido hombre de una pieza si no la expresaba, cualquiera que fuese. Esta es una razón central por la que escribí y publiqué el Oficio Profético, una de sus obras. De manera que quizá no podamos extraer una conclusión muy tajante, pero desde luego no hay un desprecio de la razón, sí una advertencia sobre el peligro del mal uso de la razón. Volveremos enseguida sobre esto. Y una de las cuestiones que ya tienen que ver con la existencia de Dios, de la que hablaré después, pero que la apunto ya, es un argumento que da, que puede parecer acaso a lo mejor un poco arbitrario, pero que yo creo que tiene gran profundidad, ¿no? Y es que la fe en Dios es una y la misma cosa que la fe en sí mismo. Puede sonar hasta un tanto, no sé si herético, ¿no?, pero lo que él viene a apuntar es que tiene fe en Dios porque tiene fe en sí mismo. Ahora lo diré con sus palabras.
y tiene fe en sí mismo porque no puede dudar de su existencia, pero al no dudar de su existencia exige el hecho de que Dios exista. Por tanto, en cierto modo, la fe en Dios procede también de la fe en su misma existencia. De esto sigo convencido. Soy católico porque tengo fe en Dios. Si alguien me pregunta por qué tengo fe en Dios, le contestaré que creo en Dios porque tengo fe en mí mismo. Porque me parece imposible tener fe en mi propia existencia, de la que estoy completamente seguro, sin creer en la existencia de alguien que vive en mi conciencia como un ser personal, que todo lo ve y todo lo juzga. Como veremos inmediatamente después, al hablar de la existencia de Dios, el fundamento de la posible prueba de su existencia reside fundamentalmente en la conciencia, en este caso en la fe, en la existencia de uno mismo. Y uno de los temas que también abordó y que también le interesó a lo largo de su vida y de su obra es el de la relación entre el conocimiento científico y la revelación, que también es el tema de fe y razón, por eso lo planteo así, ¿no? Desde luego llama la atención sobre el valor portentoso del conocimiento científico, cómo ha ido creciendo en su época, y cómo estos descubrimientos tienen repercusiones, al menos indirectas, en el terreno religioso. La cuestión es entonces si hay que armonizar en alguna medida los descubrimientos científicos con la revelación, la ciencia natural con la fe. Se nos viene encima una avalancha de conocimientos, de nuevos descubrimientos, que ya están comprobados, están a punto de serlo, otros le seguirán, y todo creyente, sea católico o no, está obligado a plantearse la influencia que todo eso tiene sobre su fe. Y tanto por honor a Dios como por el amor a las almas y a la salvación, ¿no? Bien, en cualquier caso, no hay nada que temer, según él, del progreso de la ciencia, pero sí de lo que él llama el libre pensamiento. De esto me ocuparé al hablar del liberalismo. No hay miedo a la verdad, sería indigno tener miedo a la verdad y a la ciencia, no hay que culpar a los investigadores científicos por llegar hasta las últimas consecuencias a las que puedan llegar, por servirse de la razón que Dios les dio, y tampoco hay que molestarse porque la ciencia obliga en cierto modo a la religión a tomar en cuenta sus enseñanzas, lo cual no significa que la ciencia pueda desmontar o impugnar algunas verdades de fe. En cualquier caso, lo que también queda claro es que una formación exclusivamente basada en las ciencias físicas y las matemáticas le parece insuficiente. Pero una vez más establece un contraste entre las matemáticas y la religión. Es como si Dios hubiera querido que en las matemáticas la certeza pudiera ser absoluta y en la religión no, que no sea un problema de estricta demostración, sino simplemente de acumulación de probabilidades, como dije antes. Bien, sobre la cuestión de la infalibilidad de la Iglesia no me voy a detener, por ser una cuestión fundamentalmente teológica. Ahora, sí quiero decir, simplemente apuntar, que considera que no es una verdad ajena tal vez, contraria a la razón, que no, digamos, la razón no puede destruir la creencia en la infalibilidad en cuestiones teológicas. Lo que ocurre es que hay un texto en la Apología que me voy a permitir leerles, no sin un punto de incertidumbre o casi de crítica. En cualquier caso, hay que entenderlo también en su contexto y en el contexto de la Inglaterra de su tiempo, en el que había, y hoy más probablemente, un conflicto entre las corrientes, en lo que podríamos llamar el movimiento de Oxford, y el cristianismo, el catolicismo, más aún, ¿no? El texto dice lo siguiente. Si pongo algún reparo, enseguida verán por qué, o enseguida diré por qué. Reparo con toda, digamos, cautela, claro. La Iglesia Católica reclama no solo juzgar infaliblemente en asuntos religiosos, sino también en asuntos seculares que tengan repercusión directa sobre lo religioso. Es decir,
en lo filosófico, científico, en literatura o historia, exigiendo ahí nuestra obediencia. Puede condenar libros, hacer callar a autores, prohibir discusiones. En estos casos, en realidad, no se trata de cuestiones doctrinales, sino más bien de disciplina. Por supuesto, hay que obedecer sin una palabra de protesta, y teniendo en cuenta que con el tiempo la Iglesia puede derogar tácitamente sus propias órdenes. En estos casos no se trata en absoluto de cuestiones de fe, porque lo que es materia de fe es verdad en todo momento y no puede ser derogado jamás. Bueno, todo el texto plantea algunos problemas, ahora diré a continuación alguna cuestión, no sé si más personal, o en la que pueda expresar algo en mi opinión. En cualquier caso, en lo que no parece que le falte razón es que la doctrina de la infalibilidad no ha destruido la fuerza del pensamiento cristiano, del pensamiento católico, porque una de las acusaciones que se hacen los católicos es que, dado, y a los cristianos, dado que tienen que aceptar ciertas verdades como algo infalible y además establecido por la propia Iglesia, eso sometería a una especie de esclavitud intelectual que paralizaría el pensamiento. Y la verdad es que el desarrollo del pensamiento católico desmentiría esa tesis, ¿no? En definitiva, que la existencia de una autoridad infalible no arruina la independencia intelectual. Ahora bien, aquí hay un problema, es que en este texto hablan no ya de asuntos de fe o religiosos, sino de asuntos que puedan tener repercusión, pero que no son estrictamente religiosos. Incluso menciona filosóficos, científicos, artísticos, históricos, etc., ¿no? Y habla incluso de condenar libros. Bien, insisto que esto tal vez se pueda comprender en el contexto de la polémica de la Inglaterra de su tiempo, de la polémica religiosa. Yo no tendría, no tengo, y por muchos motivos, ninguna objeción que hacer a la doctrina de la infalibilidad tal como la presenta, pero sí subrayaría que en cuestiones de fe, es decir, en cuestiones de fe y cuestiones que no son, por lo tanto, susceptibles de un conocimiento racional, no habría problema para la independencia intelectual. La cuestión más polémica podría estar si, como en buena parte del pensamiento cristiano, y para empezar, en sus más grandes figuras, como Santo Tomás, hay un ámbito de conocimiento en el que tanto la razón como la fe pueden pronunciarse. Ahí Santo Tomás es claro y dice que en caso de conflicto prevalece la razón, prevalece la fe, sin duda, ¿no? Ahora, ahí el fideísmo resuelve más fácilmente el problema. Otra cosa es que no plantee otros, o que sea correcto, pero si razón y fe están separadas, no puede haber ninguna verdad científica que pueda desmontar una verdad de fe, y tampoco la fe se pronuncia sobre cuestiones científicas. Es decir, si llegamos al punto que también provocó la crisis de la escolástica, en el que razón y fe se separan, Guillermo de Ockham, por ejemplo, entonces no puede haber conflicto. Pero claro, ahí sí que incurrimos en el fideísmo, que no es el caso de Santo Tomás, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que en los ámbitos en que razón y fe conviven puede haber conflicto, y desde luego desde el punto de vista religioso no puede haber una primacía de la razón sobre la fe. Ahora, el fideísmo resuelve el problema, porque en el fondo las verdades de fe devienen inatacables, porque no hay ninguna afirmación de hecho, ni científica, ninguna teoría científica que pueda desmontar la fe, porque se trata de realidades separadas. Bien, en cualquier caso, la intensa actividad intelectual de la Edad Media desmentiría la idea de que la infalibilidad o las verdades de fe, digamos, limitan el desarrollo del conocimiento científico. De todas formas, no quisiera dejar pasar la ocasión, aunque tampoco quiero dedicar ya mucho tiempo a esto, de recordar que esta tesis fideísta no solamente tuvo su origen en ciertos escritores del cristianismo primitivo o luego en el nominalismo medieval, sino que ha llegado hasta nuestros días, ¿no?
y se ha planteado la posible incompatibilidad entre la filosofía y la religión, entre la filosofía y la fe. Claro, representantes de esta posición, entre otros muchos, ¿no?, pero hay dos que me parecen especialmente importantes en el siglo XX, que son Shestov y Leo Strauss, ambos judíos. Pero claro, el problema que plantean es no que razón y fe sean distintas, es que son incompatibles. Evidentemente yo creo, estoy seguro, de que Newman no llega a esa posición en absoluto, eso sería el fideísmo quizá más radical, ¿no? Piensan que Europa es heredera de esas dos tradiciones, Atenas, la filosofía, y Jerusalén, la fe, pero que esas dos tradiciones son incompatibles entre sí, de tal manera que uno no puede ser a la vez un filósofo y a la vez un hombre de fe, que o se es un buscador de la verdad como Sócrates, o se es un creyente piadoso como San Pablo. Bien, o lo uno o lo otro. Yo creo que ese contraste radical me resulta apasionante y atractivo, pero creo que no es correcto. Y creo que es posible un cristianismo más intelectualista y una religión más intelectualista que la que estos autores plantean, independientemente de lo atractivo que sea su pensamiento y sus obras, que realmente a mí me interesan mucho, ¿no? ¿Acaso la solución de este dilema se puede encontrar en que tal vez el judaísmo más ortodoxo sí sea incompatible con la razón o con la filosofía? Eso sí, o se es, digamos, Abraham, o se es Sócrates, pero las dos cosas a la vez no. Pero yo creo que el cristianismo ya desde su origen fue otra cosa. Y es posible que lo que pueda ser cierto del judaísmo no lo sea del cristianismo. En cualquier caso, como lo que nos ocupa es Newman, y yo diré al final que creo que Newman no adopta una posición fideísta a pesar de sus observaciones críticas hacia la razón que aparecen en algunos textos. La existencia de Dios. Evidentemente, Newman no se plantea la cuestión de la existencia de Dios como un filósofo, no pretende demostrar racionalmente la existencia de Dios, pero sí hay un tratamiento del problema. Para empezar, dice que de todos los aspectos o puntos de la revelación, el más problemático, según él, el que más problemas plantea, es el de la existencia de Dios. Dice, sin embargo, es el que la inteligencia capta con más fuerza. En realidad, la argumentación que da Newman en favor de la existencia de Dios es fundamentalmente moral, en principio, pero no exclusivamente moral. Intentaré explicarme. En primer lugar, adopta una posición, a mi juicio, bastante sensata, de modestia intelectual. Es decir, ¿qué puedo saber yo sobre la esencia del ser divino? Bueno, estamos hablando de su existencia, de su esencia en este contexto. En realidad, encuentro a Dios, y esto sería bastante agustiniano por otra parte, en mi interior, es decir, en mi propia conciencia. Y es un argumento fundamentalmente moral, es a través de la vida moral y de la realidad personal del hombre como llegamos a Dios. Tanto no es un argumento, digamos, cosmológico, ni ontológico, ni de ningún otro tipo, sino simplemente la evidencia de Dios en mi conciencia. Ahora, lo que sí resulta llamativo y bastante tajante es que, según Newman, no hay alternativa intermedia entre el ateísmo y el catolicismo. Es una posición, digamos, bastante provocativa, que posiblemente muchos en nuestro tiempo rechazarían, pero lo que rechaza en nuestro tiempo tampoco nos debe preocupar quizá demasiado, ¿no? Pero filosóficamente hablando, escribe, no existe punto medio entre el ateísmo y el catolicismo, y por lo tanto una inteligencia realmente coherente
dadas las circunstancias en que nos encontramos los hombres aquí en este mundo, no tiene más salida que ser ateo o católico. O Roma, habla ya después de la conversión, claro, o el ateísmo. Ahora, esto puede parecer un tanto tajante, no puede haber otras religiones, no puede haber otras visiones de Dios que no sea el catolicismo, considera que no. Pero claro, él está pensando como alternativas, no tanto en otras religiones, qué sé yo, el budismo, sino que está pensando en movimientos intelectuales y religiosos de la Inglaterra de su época, como el anglicanismo y lo que él llama el liberalismo, que pretenden ser como vías intermedias, ni católicas ni ateas. Es decir, que hay que entender su alternativa tan tajante, o católico o ateo, en este contexto. Es una crítica del anglicanismo y es una crítica del liberalismo. Porque el anglicanismo le parece como una posada a medio camino del catolicismo y el liberalismo le parece la posada del ateísmo. Por lo tanto, ni uno ni otro son vías medias, aunque lo pretendan a veces. Una es atea y la otra se ha quedado a medio camino. Pero en definitiva uno termina por tener que elegir entre ser católico o ateo. Eso no significa que no pueda ser liberal, o significa que no pueda ser anglicano, él lo fue, pero significa que son posiciones insuficientes, que en última instancia, al final, la apuesta es o católico o ateo. Bien, uno de los mejores conocedores de la obra de Newman, Ian Kerr, sostiene que Newman no se limita al argumento puramente moral, de que la única forma de acceso a Dios sea a través de la conciencia moral y de la conciencia personal, sino de lo que él llama también el argumento afectivo, que no es lo mismo que moral, que es más bien eso, de que la realidad personal del hombre y sus afectos le llevan al conocimiento de Dios. Bien, tampoco tenemos por qué buscar en Newman una prueba sistemática de la existencia de Dios, aunque hay más que argumentos y más que razones. Sobre la universidad, voy a decir solo dos palabras porque no era el tema principal, aunque está vinculado lógicamente a la filosofía, ¿no? Él considera que las universidades a las que estuvo tan vinculado, a Oxford especialmente, pero no solo, también a la Universidad Católica de Irlanda, también en Birmingham, son el centro natural de los movimientos intelectuales. Es decir, él tiene un gran interés por la universidad, lo que también tiene relación con su interés por la filosofía. En este sentido, las conferencias que pronunció la Universidad Católica de Irlanda sobre la Universidad y las Ciencias, 3, que fueron traducidas, están traducidas al español, es interesante para conocer un poco su idea de la universidad, porque él piensa que la universidad se define o tiene como misión principal acoger y armonizar la universalidad de los conocimientos, y por lo tanto abarcarlos a todos, reunirlos a todos en una síntesis coherente, ¿no? Desde la teología hasta la física. Hay un pequeño texto, así que he entrado, no sé si muy de pasada, no quiero tampoco hacer de esto, que Newman sea un pensador de minorías o elitista en algún sentido, que para mí no es peyorativo, pero que muchos lo entienden de forma peyorativa, pero hay un texto en el que no muy de pasada además establece una distinción entre los muchos y los pocos. Especialmente, escribe, cuando reflexionaba a solas, me venía la idea de que una auténtica liberación no la llevan a cabo los muchos, sino los pocos, no los grupos o corporaciones, sino las personas concretas. Claro, yo que he estado tanto tiempo y sigo estando vinculado a esas ideas de Ortega y de otros sobre las minorías, pues claro, me resulta siempre llamativo cuando encuentro alguna referencia, y más en un pensador católico como Newman. Y esto me lleva a hacer una pequeña reflexión que quisiera compartir, aunque sean un par de minutos, sobre la relación entre el catolicismo, y si quieren el cristianismo en general, y esta idea de la existencia de minorías ejemplares. Lo digo porque puede ser una opinión bastante extendida la idea de que el cristianismo, la idea de que Dios crea a los hombres como hijos suyos, por tanto como iguales, y como iguales en su dignidad y en su condición personal,
sentiría aversión hacia toda posición que distinga entre unos pocos mejores y otros menos, como si eso fuera una distinción que atentara contra la igual dignidad entre los hombres. Y así se ha expuesto, es decir, que así se ha hecho ver. No digamos que esta idea pudiera ser antidemocrática y contraria al ideal de igualdad y demás, ¿no? Yo, sin embargo, no lo creo así, y no voy a entrar muy en el terreno de la teología, porque no me corresponde, ni de la exégesis del Evangelio, que tampoco me corresponde, pero no encuentro que el cristianismo lleve a un igualitarismo radical en ese sentido. Bueno, para empezar, no quiero, insisto, detenerme mucho, porque Cristo eligió a un grupo de discípulos que le llevaron a cabo una obra que no estaban invitados todos por igual, sí dirigido a todos, sin duda, ¿no? Pero hay algo ya de llamada a unos pocos. Tampoco quiero omitir la idea de la puerta estrecha, o la idea de que no todos se salven, o la idea de la sal de la tierra, la luz del mundo, ¿no? Son unos pocos. Es decir, que yo eso lo veo así. De hecho, Benedicto XVI ha hecho referencia a la existencia de minorías no en el sentido claro de selectas o de la alta sociedad o de los poderosos o de los dominantes, ¿no? Pero sí de minorías creativas y de minorías ejemplares. Esa idea yo creo que no tiene nada de anticristiano. Pero bueno, esto me ha servido como pretexto esa referencia, que quizás sea aislada, no digo que sea sistemáticamente tratada, de Newman, que distingue entre los pocos y los muchos. Y voy a ir, ya para ir terminando, con un punto que para el que soy especialmente sensible, que es quizá el del liberalismo. Yo no ni me pongo rótulos, y cada vez menos, y yo no sé si soy liberal en algún sentido o no. Ahora, lo que sí me importa es dejar claro qué es lo que piensa Newman y qué es lo que entiende por liberalismo. Porque es un término que se utiliza de formas un tanto diferentes, y eso crea una cierta confusión. Para empezar, no significa lo mismo en algunos países europeos que en otros o que en Estados Unidos, con lo que muchas veces no sirve para entendernos mucho. Otras veces se habla de liberalismo político, de liberalismo económico, no son exactamente la misma cosa, no tienen por qué ir necesariamente unidos, aunque pueden ir, etc. Pero yo no voy a entrar en eso, yo voy a entrar en qué entiende por liberalismo Newman y por qué lo combate con enorme energía. Claro, el concepto de liberalismo, voy a darle la palabra para que no haya ninguna duda de que, en fin, más o menos lo trato de llevar a algún terreno. Dice, la libertad de pensamiento es buena en sí misma, pero puede llevar a una libertad falsa. Yo entiendo por liberalismo una falsa libertad de pensamiento, no la libertad de pensamiento sin más, sino una falsa. Si hay una falsa, quiere decir que hay una verdadera, ¿entiendes? O el ejercicio del pensamiento sobre asuntos en que, dada la construcción de la mente humana, el pensamiento no puede alcanzar ningún resultado feliz y está, por tanto, fuera de lugar. Perdón por la cita un poco larga, sigue. Entre estos asuntos que se le escapan a la razón se encuentran los primeros principios de cualquier clase, y las verdades de la revelación han de ser tenidas como los más sagrados e importantes de todos ellos. El liberalismo es el error de someter al juicio humano esas doctrinas reveladas que, por naturaleza, se encuentran más allá y son independientes de aquel. Aquí sí hay una distinción clara entre el ámbito de la razón y el ámbito de la fe. Entonces, el error del liberalismo es querer llevar la razón, y una razón además individual y tal vez equivocada, al ámbito de la revelación. Que soy yo el que decide si las verdades reveladas son correctas. Eso es el libre pensamiento tal como él lo entiende. No la libertad de pensar, no la libertad de crear ideas, sistemas filosóficos del ámbito de la razón, sino esa especie de soberbia humana que lleva a que mi razón, yo decido sobre las verdades de fe. Es el error, sigue, de pretender determinar, apoyándose en fundamentos intrínsecos, la verdad y el valor de proposiciones que descansan para su aceptación simplemente en la autoridad externa de la palabra de Dios. Bueno, está claro, es decir, lo
que llama liberalismo no es la libertad de pensamiento, no es la libertad de expresión en general, sino el mal uso de la libertad motivado por la tendencia a decidir, a querer decidir verdades de fe a través de la opinión personal. Hay 18 afirmaciones que hace el liberalismo y que él combate, que no voy a leer aquí por falta de tiempo, pero que están en una de las notas, la nota A de la Apología. Eso es lo que él repudia, eso se fue alejando del liberalismo, eso es lo que él considera rebelión del hombre, eso es lo que considera en cierto modo pecado, y es lo que está en la base de la Reforma Protestante también, según él. Eso es lo que él critica. Y esa rebelión es el mayor de los males posibles, según él. Ahora, ¿cuál es el contexto en el que está expresado todo esto? Pues su propia vida, el movimiento de Oxford, la tendencia a disolver las verdades de fe mediante la opinión, todo eso es lo que le mueve a esa crítica del liberalismo. Pero creo que no tanto una animadversión hacia la razón ni hacia el buen uso de la razón en los ámbitos en los que es adecuada. Para no omitir las cosas que me parecen también menos afortunadas quizá, hay una defensa, bien es verdad que a propósito de la Revolución Francesa, del derecho divino de los reyes, y creo que no es lo más afortunado de sus reflexiones sobre política o sobre el Estado, pero bueno, tiene que ver con ese contexto. Y me van a permitir una objeción, pero es muy, iba a decir, particular en el sentido de que es propia de alguien que es español y que siente, en mi caso, que no hace mucha justicia a España en una afirmación marginal por otra parte, pero importante, no tan marginal, porque cuando habla de la evangelización de América, claro, dice que fue una cosa magnífica llevar la civilización latina a América, y no menciona España, y que después la influencia francesa volviera más devotos a los católicos de allá. A mí la verdad es que esa afirmación me ha dolido un poco y creo que es natural, pero, insisto, es una cuestión que yo creo que está bastante en el ámbito social, intelectual, quizá inglés, ¿no? Y tiene que ver también con la leyenda negra y con algunos tópicos, pero a uno le duele leer esto y dice, bueno, es que ni siquiera menciona España, dice que fue una cosa magnífica llevar la civilización latina, dice además, bueno, es latina y otras cosas, ¿no? Pero bueno, y que después fue la influencia francesa, que no sé muy bien a qué se refiere, que volvió más devotos a los católicos. Bien, como el tiempo se me está acabando, queda simplemente la ética y una reflexión al personalismo, que bueno, como luego intentaré redactar todo esto y darle un poquito más de forma, lo podrán consultar aquellos que quieran. Bueno, la ética, claro, impregna toda su obra, evidentemente la ética cristiana, y no voy a detallar mucho esto, pero sí volver a repetir lo que acabo de decir, de que el mal mayor es la rebelión del hombre, que la causa de la, digamos, degradación moral del hombre es la rebelión frente a Dios. Luego trata algunas cuestiones concretas, no voy a poder detener, pero sí quiero mencionar, para mostrarles un poco el interés que pueden tener, que son cuestiones relativas a la reserva mental y a lo que llama la economía, pero la economía no es a la economía como ciencia económica, ¿no? Llama economía a la teoría que puede surgir incluso de palabras textuales de Jesucristo, cuando dice, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, no arrojéis perlas a los cerdos. Es decir, que en ocasiones es conveniente tener una cierta economía en el pensamiento y no decir todo lo que hay que decir, aunque lo que se diga tenga que ser verdadero, o adaptarlo a las necesidades del auditorio, y eso no es mentir. Por otra parte, sí plantea el problema de la mentira, y aunque en general considera que no es, digamos, correcto moralmente mentir, sí considera que en algunos casos puede ser legítima la mentira, cuando existe lo que él llama justa causa. Luego además establece una distinción entre aspectos materiales y formales. Dice que del mismo modo que puede haber un asesinato, puede haber un homicidio por imprudencia
o puede haber una ejecución por parte del verdugo y las tres cosas son distintas, uno diría que el verdugo es un asesino, puede ocurrir que haya en algunos casos mentiras que estén justificadas por una causa justa, y ahí entra una cierta casuística, ¿no? Por ejemplo, el abogado tiene la obligación de reserva mental de lo que le ha comunicado su cliente, no digamos el sacerdote, o bueno, si un asesino pregunta por dónde ha huido a una persona, pues no hay deber de decírselo, sino al contrario. Bien, hay algunas reflexiones sobre estas cuestiones que no dejan de carecer de interés. Y concluyo con que a mi juicio sería un poco el corolario de todo esto, ¿no? Y es que, como no podía ser de otro modo, incluso en la época anglicana y desde luego en la católica, toda su visión es personalista, su espiritualidad es personalista y su teología también. El acercamiento a Dios a través de la conciencia es un aspecto esencial de su sensibilidad religiosa. La creencia religiosa tiene una naturaleza personal. El elemento personal y moral es el factor más decisivo. Y el rechazo del cristianismo procede, según él, más de una falla del corazón que de la inteligencia. No es que se equivoque el ateo o el que combate el cristianismo, es que la increencia se basa fundamentalmente en la repugnancia moral hacia el contenido de la Escritura. Es moral lo que lleva a alguien a alejarse de la religión. En última instancia, las creencias religiosas dependen del tipo de personas que somos y de cuáles son nuestros valores. A la pregunta que lancé un poco al principio de si se le puede considerar fideísta, pienso que no. Pienso que la razón tiene un papel en la creencia religiosa y una coherencia racional de la fe, pero en última instancia, y creo que en esto tiene toda la razón, creemos porque amamos. Es decir, no creemos porque conozcamos, o porque la razón, o porque haya demostraciones objetivas, o porque la lógica nos diga. Al final, creer es un acto de fe. Y el acto de fe es un razonar, pero es un razonar a partir de presuposiciones santas, devotas e iluminadas por la gracia. Es decir, que en definitiva, sin esa gracia, sin ese amor que lleva a la creencia, la razón no podría justificar la fe. Pero una vez que el amor y la gracia nos llevan a la fe, el acto de fe es un razonar, es razonable. En conclusión, la creencia no es irracional y la increencia no se basa en supuestas bases racionales. No es que el incrédulo sea racional y el creyente irracional. Pero en última instancia prevalece la moral. Y por eso afirma que es más probable que sea creyente una persona buena que una persona mala. Y sí que realmente termino solamente una última cosa. Hay unas reflexiones que entran más en el terreno de la religión, por supuesto, y de la teología que de la filosofía, pero que también afectan y tocan a la filosofía, que es la ausencia de Dios, las consecuencias de esa ausencia en nuestras vidas y cómo solo Dios puede sanar lo que él llama la herida de la humanidad, la herida del corazón humano. Muchas gracias. Creo que hay que cerrar. Es que si no... Así está. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias y Ignacio por esta conferencia tan sugestiva que nos invita a pensar y a estar en diálogo con Newman. Y te agradecemos también pues, esa puntualización última que nos hacías a propósito del desconocimiento de Newman sobre España, que tiene que ver pues, con que es inglés, claro. que lo entendemos muy bien. Bueno, pues las ponencias serán editadas en un libro monográfico que estará disponible en breve. Queda clausurado el curso sobre Newman y estamos preparando un nuevo ciclo de conferencias, como todos los años, que llevará por título
pensar la mujer sola o en relación, más allá de las ideologías. Bueno, pues muchísimas gracias y hasta pronto. Y muchas gracias a los que nos han acompañado a través de la conexión online. Muchas gracias. Gracias, Ina.